la Justicia, espacio de interacción de la Corte Suprema de Justicia para conversar con la ciudadanía, la judicatura, la academia y los grupos de interés sobre el quehacer del sistema judicial, las dinámicas y los avances en el país y en el mundo. Realizamos esta transmisión desde el bello auditorio del Palacio de Justicia del Tribunal Superior de Manizales, quienes son nuestros anfitriones para esta ocasión. Sobre los contenidos que expondremos a continuación, quienes a esta hora nos siguen por los sitios web de la Corte Suprema de Justicia y de la Rama Judicial, así como por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, el Twitter @Corte Suprema J, los invitamos a formular sus inquietudes a partir de este momento. Los invitamos también para que permanezcan conectados durante esta hora y media con nuestro tema de hoy, pertenencia, terrenos baldíos. Para iniciar un proceso de pertenencia es indispensable la existencia de titulares de derechos reales sobre el predio objeto de la pretensión. La ausencia de titulares de derechos reales en el certificado de registro inmobiliario puede llevar a que se considere como baldío. Se puede adquirir el dominio de predio rústico por prescripción extraordinaria. Los particulares pueden hacerse dueños de baldíos exclusivamente por adjudicación. Con estos enunciados y los interrogantes que vayan surgiendo en el diálogo, saludamos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Civil, la doctora Margarita Cabello Blanco, el doctor Haroldo Quiroz Monsalvo y el doctor Luis Armando Tolosa Villalobos. También saludamos y agradecemos de manera especial a la señora Presidente del Tribunal Superior de Manizales, la doctora Sofía Soraya Mosquera, a la doctora Ángela María Puerta Cárdenas, vicepresidente de la Sala Civil Familia del Tribunal de Manizales, y a los demás magistrados por la invitación para hacer esta transmisión desde este tribunal. Muchas gracias. Los acompañan en la mesa principal también los doctores Jorge Olmedo Upegui Vélez y el doctor Germán Andrés Gómez Cardona. El doctor Jorge Olmedo Upegui Vélez es abogado, consultor empresarial, especialista en temas contractuales de derecho privado, es asesor legal de importantes empresas del eje cafetero, profesor vinculado a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Cádiz. El doctor Germán Andrés Gómez Cardona es abogado de la Universidad de Caldas, especialista en Derecho Comercial y Derecho Contractual y magíster en Derecho Privado. También ha sido juez y catedrático y actualmente se desempeña como abogado asesor, consultor y litigante en Derecho Empresarial, Mercantil y Civil. Como verán, dos importantes y reconocidos académicos del país. Saludamos también a los jueces y estudiantes de las universidades de Manizales, la Universidad de Caldas, la Universidad Católica Luis Amigó, que hoy nos acompañan con activa presencia en esta auditorio. Extendemos igualmente la bienvenida a nuestros invitados vía streaming. Están con nosotros el día de hoy los tribunales superiores de Pasto, Tribunal de Antioquia, Tribunal de Montería, Tribunal de Tunja y Tribunal de Buga. Y a los juzgados de Andes, Antioquia, el juez 14 civil del circuito de Medellín, el juez promiscuo de familia de Sagún, Córdoba, el juzgado primero civil del circuito de Tuluá, Valle del Cauca, y al registrador seccional de instrumentos públicos de Buga. Bienvenidos. Doctora Sofía Soraya Mosquera, presidente del Tribunal Superior de Manizales, buenas tardes y gracias por su invitación. Buenas tardes. El Tribunal Superior de Manizales, junto con los jueces y juezas que formamos parte de este distrito, damos la bienvenida a los magistrados de la Sala de Casación Civil Familia de la Corte Suprema de Justicia. Agradecemos que hayan aceptado esta invitación desde que Diálogos con la Justicia empezó en el año 2017. El Tribunal Superior de Manizales vio la importancia de la actividad, pero sobre todo que no se quedara concentrada en la ciudad de Bogotá, sino que también a pesar de todos los medios tecnológicos que se usan para que esta actividad sea una actividad donde pueda integrarse a todo el país, que saliera de la metrópoli y también integrara de manera directa a los tribunales. Por eso agradecemos que hoy nos acompañen y en este tema tan importante y pues que ha generado distintas posiciones, todas muy válidas, pero que es necesario entrar a discutir
como lo dije hace un rato, no para que se impongan decisiones, sino para que miremos las distintas posturas y de esta forma poder llegar a visiones diferentes para resolver los conflictos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, doctores. Buenas tardes a todos y a todas por esta convocatoria en el día de hoy, que nos acompañen también en los diálogos. Hoy desde Manizales hemos querido descentralizar un poco los diálogos de Bogotá y hacer los acompañamientos ahora en los tribunales respectivos, en los cuales pues nos invita y le agradecemos a la doctora Sofi, que desde el primer diálogo que hicimos fue a Bogotá y nos comprometió que tratáramos de hacer uno de los diálogos aquí en la ciudad de Manizales y comentándolo con nuestros colegas, la doctora Margarita y el doctor Luis Armando Tolosa, el doctor Rico y todos los que componen la sala civil. Inmediatamente resolvimos acompañarlos en el día de hoy a través de esto que venimos desarrollando durante todo el año, y especialmente uno de los temas más complejos que tiene que ver con los temas de pertenencias y baldío, y especialmente esta región, la región de Antioquia, la región de Caldas, que ha venido pues, durante mucho tiempo todos los temas de los colonos y reclamaciones de tierra. Entonces nos parecía importante estar en el día de hoy. Le agradecemos muchísimo, y por supuesto el acompañamiento que nos hace la doctora Ángela María, el acompañamiento que nos hace el doctor Jorge Olmedo, el doctor Germán Andrés, y especialmente pues nuestro colega de la Corte, la doctora Margarita, y el doctor Luis Armando, que queremos pues compartir con ustedes esta tarde los diálogos de aquí. Doctora Margarita, comenzando entonces con nuestro tema, nos parece importante que a partir de una sentencia de la Corte Constitucional se generó pues una polémica al interior de la sala civil, en el cual pues se venían tomando algunas decisiones en materia de pertenencia. No obstante señalar que un informe de la Contraloría General de la República de 2012 señaló a través de un estudio que hizo de seguimiento, sí, durante casi desde el año de 1901 hasta el año 2012, que en Colombia, a través de 619.937 procesos, se habían adjudicado más o menos 23 millones de hectáreas en todo el país. No obstante eso, ya un estudio que había hecho el italiano biógrafo Agustín Codazzi había señalado que en 1850 el territorio colombiano, el 75% del territorio no tenía dueño aparente en cada uno de esos terrenos. Pero de todas maneras, a raíz de todo este proceso que ha venido desarrollándose con el proceso de paz y todos los temas que se han venido trabajando con los temas de pertenencia, encontramos ya el inicio de las primeras sentencias en la Corte Suprema de Justicia y las posiciones diferentes que ha habido, especialmente en señalar de que si podría, sí o no, el proceso de pertenencia terminar con una sentencia y ordenarse su inscripción, y a partir de allí pues encontramos una directiva por parte de la superintendencia en la que pues, se sobreponía inclusive al mandato de las sentencias respectivas por parte de los jueces, y a partir de allí encontramos las diferentes posiciones que se han venido trabajando en la Corte Suprema de Justicia en materia y en nuestra sala en este tema de los terrenos baldíos y el proceso de pertenencia. Buenas tardes a todos, a la mesa principal, del doctor Jorge Olmedo por acompañarnos, lo mismo que al doctor Germán Andrés Gómez, a la doctora Sofi Soraya Mosquera. Gracias, señora presidenta, por esta amabilidad de recibirnos en su región. Para nosotros es muy placentero estar hoy aquí y acompañarlos en estos diálogos judiciales, que como bien lo dice y lo ha dicho siempre el doctor Haroldo, son simplemente la oportunidad de intercambiar opiniones sin que haya imposición de alguna posición específica desde el punto de vista de decisiones judiciales. Doctor Luis Armando Tolosa, un abrazo a mis compañeros, el doctor Haroldo, a la doctora Ángela María Puertas, igualmente agradezco mucho. Agradezco que cada día veamos que la audiencia de nuestra provincia, de nuestros juzgados, de la academia, de los estudiantes, de todas las regiones del país nos acompañen. La idea es que estemos juntos y unidos en lo que debe ser una verdadera rama judicial, trabajando todos por mejorar y por mostrarle al país
que no somos lo que muchas veces los medios de comunicación hablan de nosotros. Somos gente trabajadora, entregadas y dedicadas a mejorar la sociedad a través de nuestras decisiones judiciales. El tema de tierra no es un tema fácil. De hecho, para el país no ha sido un tema fácil. Porque si nos ponemos a mirar un poco de historia, y lógicamente no es el momento para hablarlo, pero sí es el momento para decirles por qué digo yo que no es fácil y que eso está originando los problemas y la conflictividad sobre las decisiones judiciales y la interpretación de lo que es la presunción de propietario o la presunción, si es a favor del ciudadano o si es a favor del Estado, ha generado unos conflictos a raíz de la sentencia T488-2014 de la Corte Constitucional, sentencia de tutela, que ha sido luego ratificada y reiterada por otras sentencias de la misma naturaleza. Les digo que el tema no es fácil porque el mayor dolor de cabeza que ha tenido el país ha sido el problema de tierras. Y si bien a partir de, digamos, hace unos 10 años, la economía de nuestro país no está centrada únicamente en las tierras y hay otro tipo de preocupaciones de tipo económico para el país, sí, por lo menos hasta 1960, 1990, 94, de pronto hasta 1980, la problemática de tierra en el país fue un dolor de cabeza. Y fue un dolor de cabeza que se genera ahora por cuanto que nunca ha existido en Colombia una real política de tierras. Desde los principios de la conformación de nuestro país, cuando las tierras eran de los indígenas y los españoles llegaron, se encargaron de usurpar tierras. Cuando empezaron los encomendadores, se encargaron de tomar tierras. El país se conforma en estado y empieza a utilizar las tierras como mecanismo económico de una u otra forma, y eso afecta la realidad y la problemática de tierras. En muchísimas épocas del siglo XIX más que todo, no podemos olvidarnos que las tierras sirvieron de capital, como bonos garantizados por tierras para pagar la deuda pública. Las tierras se adjudicaban, los baldíos, lógicamente, se adjudicaban de igual manera a los generales que ganaban las guerras. Las tierras se entregaban como patrimonio económico a los extranjeros que venían por disposiciones legales, todo lo que estoy diciendo, se le entregaban a los extranjeros para que vinieran a colonizar y abrir poblaciones. A los ciudadanos privados o los particulares que podían ayudar a la construcción de vías, de ferrocarriles, etc., se les pagaba con tierras, 300 hectáreas por kilómetro construido. ¿Y qué tierras eran con las que se pagaban? Con los baldíos, porque había mucho baldío y mucha tierra que pertenecía al Estado. Se expidieron infinidades de normas en donde se adjudicaban, se creó la idea de los colonos, de las colonias, y se les adjudicaban tierras, y si cumplían con unas funciones, esos colonos, luego de 10 años, luego a veces de 5 años, debían legalizar documentalmente la titularidad de esas tierras. Todas estas leyes generaron unas confusiones en donde el campesino, que era la mayoría del país y que aún lo sigue siendo, no tenía la capacidad económica para legalizar sus tierras. Les exigían muchas normas, cantidad de requisitos imposibles de cumplir para un campesino generalmente analfabeta, pero productor y trabajador de la tierra. Entonces un campesino tenía que entregar planos, certificaciones de que las tierras no eran de otras personas y una serie de documentos que le impedían en un momento determinado legalizar sus tierras. Y así hubo una serie de leyes hasta que llegó por fin Agustín Codazzi y unas reglas de catastro. Han habido como 3 o 4 normas del país que han ordenado que se haga una ordenación de las tierras que son del Estado, no se ha podido. Y entonces, ante ese panorama que existe hoy en el país, en donde no se sabe cuáles son los baldíos, qué tierras en realidad, aunque no tengan título, realmente son de los que le han puesto a producir, cómo interpretamos las normas referentes a cuáles tierras, aun cuando no tengan el título, si las explotaron los campesinos rurales, si son de ellos, ha llegado a un tema en donde en principio y por regla general, la regla básica de la Corte Suprema de Justicia, a la cual le pasaré la palabra al doctor Tolosa para que nos cuente un poquito eso, era que se presumía que el propietario, el explotador, aunque no tuviera título de la tierra, se presumía la propiedad en ese titular, en esa persona que había explotado. Una presunción que venía en la ley 200 del 36 y sentencias innumerables de la Corte Suprema de Justicia así lo habían ratificado. Con la T448 viene un cambio y la presunción cambia y empiezan las discusiones
Y hasta aquí dejo para decirle al doctor Tolosa que siga contándonos qué es lo que ha ocurrido entre la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Doctor Tolosa, le dejo ese dolor de cabeza. Buenas tardes a los señores internautas, a todos los que están siguiendo estos programas de la Corte Suprema de Justicia, a todos los participantes en la mesa, a los honorables magistrados de la Corte Suprema, a todos los señores jueces de la Sala Civil, de la Jurisdicción Civil Agraria, Jurisdicción de Tierras, a los profesores que nos acompañan, a los honorables magistrados, a los funcionarios judiciales. Antes de tocar el punto de la dialéctica que surge en la posición de la sentencia T488 del 2014 y algunos pronunciamientos sinuosos que hemos tenido al interior de la sala y lo que es la doctrina de la Corte, me parece un poco llamativo el punto que plantea la doctora Margarita con relación, en primer lugar, al problema central de la tierra. Yo creo que el problema de la tierra debe convocar a jueces, a abogados y sobre todo a la academia. Yo y la Sala Civil quiere hacerle un llamado a la universidad de esta zona del país del eje cafetero, a las universidades de Caldas, a la Universidad de Manizales, a todas las universidades, a los estudiosos, procurar, y a todas las universidades del país y a todos los que nos oyen, por procurar construir laboratorios de estudio del problema de la tierra en Colombia. Construir, implementar en las facultades de Derecho en pregrado estudios de lo que significa el problema de la tierra, incentivar programas de especialización y maestrías, inclusive doctorados. Necesitamos un estudio serio sobre el problema de la tierra en Colombia. No existe. Hay un desorden legislativo. Y eso es lo que ha generado desde el punto de vista jurisprudencial una polémica que tengamos planteada actualmente y temor inclusive por los jueces de la República cuando les llega en los municipios procesos de usucapión, procesos de prescripción. Es que el problema de la tierra es un problema central en el Estado. Si miramos desde el punto de vista político, el problema de la tierra es uno de los elementos del Estado tradicional. El territorio, la población, ¿sí? La soberanía, ¿sí? El tema de la jurisdicción, la tierra es relevante. Y justamente el problema de la tierra es el que permitió construir el concepto de Estado y en Colombia también. Justamente en Colombia a mediados de la revolución de medio siglo, 1850, si miramos un poco, uno de los problemas centrales de la plataforma de los partidos políticos era el problema de la tierra, junto con el problema religioso y el problema del libre cambio. Digamos que los partidos políticos, los grupos en la conquista del poder, fundamentalmente tenían algunas banderas. Una bandera era la religión, si los unos eran liberales y conservadores no, digamos católicos, y los otros librepensadores desde el punto de vista del liberalismo. El otro problema era la tierra. Sí, normalmente el Partido Conservador se aglutinó a favor de la tierra, los terratenientes, ubicaron un poco en la zona de Popayán, en la zona del Cal, del Viejo, de la zona del Cauca, sí, muchos sectores, mientras que los liberales eran más bien librecambistas. El problema del librecambio fue un problema trascendental, si los conservadores de alguna manera proteccionistas, mientras que los liberales de alguna manera jugaron con el papel del librecambio, y acuérdense de la problemática de los gólgotas y los draconianos. Y la religión, que fue el problema central, pero el problema medular fue el de la tierra. En 1886, que significa un régimen fuerte, un régimen autoritario, fue prácticamente una contrarrevolución frente al problema de la tierra de Tomás Cipriano y Mosquera, la desamortización de bienes de manos muertas. Ustedes se acuerdan cómo estaba concentrada la tierra, y inclusive en Europa la tierra fue dueña de las 3/4 de la tierra, y aquí en Colombia el problema también se reflejó, y vino todos los planteamientos de Tomás de Cipriano de Mosquera, José Hilario López, en fin, la Constitución de 1863, y en 1886 sobre el problema de la tierra vino una contrarrevolución con
el Partido de Unión Nacional, Monitor Regeneracionista, y la Guerra de los 1000 días también es una contrarreforma frente al movimiento de desamortización de bienes de manos muertas. O sea que el problema de la tierra siempre ha sido latente y está vigente en la construcción de Estado Nacional. Y por eso invitamos nuevamente a los estudios, a la universidad, sobre todo a las facultades de Historia, de Sociología, de Antropología y a los abogados, a hacer un estudio que tenemos un desorden. Ya vamos someramente a mirar un poco la cuestión. Entrado el siglo XX, la revolución de medio siglo, ¿sí? Noten ustedes con la revolución en marcha, con Alfonso López Pumarejo, aparece una institución importante en procura de solucionar los problemas de la tierra y de dar acceso de la tierra al campesino, fundamentalmente en el sector rural. Viene la revolución en marcha y justamente aparece el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. Posteriormente, por eso, la Ley 200 de 1936 y posteriormente posteriormente tenemos el INCODER, ¿no? El INCODER, la Ley 160, y viene recientemente la disolución del INCODER y la Agencia de Tierras. Pero el problema de la tierra no está resuelto, tanto desde el punto de vista político, es un problema central en la política de Estado. Hay un desorden, ¿sí? Que el Estado, ni siquiera el Estado sabe cuál es la cantidad de inmuebles que posee. No sabe cuál es sí, y entonces ha invertido la carga de la prueba, que es uno de los problemas centrales que se encuentra en la sentencia T488 de 2014. Como por ejemplo, desde el punto de vista sustantivo, así como rápidamente quiero señalarles un poco para mostrar el desorden, eso sin analizar los problemas de concentración de la tierra y de la productividad de la tierra, que son problemas, o sea, según los últimos estudios que hay del 2013 y del 2014, la concentración de la tierra ha sido evidente, y sobre todo la productividad de la tierra. Por ejemplo, en Colombia, mientras en Colombia una hectárea es utilizada por un animal, por un vacuno, esa misma hectárea la utilizan en Holanda, en otros sectores, para 100 animales. O sea, el tema de la productividad, o sea, concurren varios problemas frente al tema. El tema, cuáles son los bienes públicos, cuáles son los bienes privados frente al problema del suelo. Entonces, en eso no hay claridad. Por ejemplo, a título antes de ver un poco el significado y la polémica que tenemos internamente, quiero señalar someramente unos 5 minuticos y luego vuelvo a intervenir un poco para analizar un poco la controversia de las sentencias, pero para mostrar el desorden legislativo. Mire, por ejemplo, tenemos el sistema del Código Civil frente al tema sustantivo de adquisición de la tierra. O sea, el Código Civil tiene un sistema ya que fue modificado por la Ley 50 del 36, donde hay un planteamiento sobre qué son los bienes privados y qué son los bienes públicos. Y claro, aquí tenemos que incluir la última reforma de la Ley 50 del 36, ¿sí? Que redujo las prescripciones, y la Ley 799 del 2002. Y allí está planteado el tema de la prescripción, los sistemas prescriptivos extraordinarios y los ordinarios, ¿sí? ¿Cuál es el de largo tiempo, ¿sí? Por el transcurso del tiempo, y de 20 años que tenía la Ley 50 al 36, y hoy que la Ley 791 lo redujo a 10 años. Y el ordinario, sí, que requiere posesión material, buena fe y justo título, que es otro problema que tampoco, ni la falsa tradición, que tampoco se ha resuelto, ¿sí? Y que se redujo con la Ley 791. Pero junto a este sistema que tenemos acá, tenemos el otro, un sistema complementario. Bueno, allá interiormente tenemos un tema por resolver desde el punto de vista conceptual sobre la adquisición de los baldíos, que ha estado presente en las polémicas que ha tenido la Corte frente a los bienes de uso público, y concretamente los baldíos, si los obtenemos por prescripción o por ocupación. Bueno, cada profesor responde el asunto, la Corte da una respuesta sobre el particular, el Consejo de Estado también, y nosotros tenemos la Sala
tiene algunas posturas sobre el particular. Pero al lado de este sistema tenemos el de la ley 236 del 36, que es un tema sobre el cual está centrada la polémica nuestra, tanto el artículo 762 del Código Civil sobre esa presunción que recoge el tema de que la tierra realmente es para el que la trabaja, ¿sí? El de la ley 200 del 36, con modificado el artículo 1, que fue una gran reforma, ¿sí?, de la Revolución en Marcha, modificado por la ley cuarta del 73, y los artículos 1 y 2, que son los que nos plantean un sistema de presunciones que son complementarias, pero también es dialéctica las presunciones y sobre las cuales están edificadas las tesis tanto de la Corte Constitucional como de la Corte, un sector de la Corte, porque en este momento la posición minoritaria la tenemos con la doctora Margarita. Tenía una oportunidad, fuimos posición mayoritaria, pero en este instante tenemos la posición minoritaria con la doctora Margarita respecto de el carácter, cómo se pueden adquirir los baldíos y la aplicación de las presunciones, pero que están expresas en las sentencias que se les enviaron a ustedes, que está expuesta la polémica en la sentencia T488 del 2014 y en la sentencia de la Corte Suprema en 1766, que ustedes la tienen ahí donde está expuesta la posición. Y en esta providencia nos acompañó el profesor José Alejandro Bonivento, ex magistrado de la Corte, en la posición que sostenemos con la doctora Margarita, en que nos hemos quedado solos en esta tesis. Bien, bueno, hay números de sentencia. Bueno, al lado de este sistema de la ley 200, quiero señalarles que es el de la polémica, que está el sistema de la ley 160 del 94, que es el otro sistema aparentemente antitético con el de la ley 200, y señalamos que la ley 160 del 94 es un sistema que subsiste gracias a la declaratoria de inexequibilidad de la ley 1152 del 2007 a través de la sentencia C-175 del 2009. Esta sentencia declaró inexequible el antiguo sistema agrario de la ley 1152 del 2007 y por lo tanto sobrevivió la ley 160 de 1994 y a la par cobró vida la ley cuarta del 73 y los artículos 1 y 2 de la ley 200. Pero también tenemos un sistema de saneamiento. Quiero mostrarles lo complejo que tenemos en el sistema de tierras. La ley de saneamiento por prescripción para predios inferiores a 15 hectáreas, que está en la ley 4 del 73 y en el decreto 508 del 74, que tienen aplicación sobre el particular. Y eso, el problema no termina allí si le agregamos el sistema de la adjudicación de ejidos. El tema ejidal, que es un tema que está vigente desde la ley 41 al 48, y ese es un tema palpitante en muchos de los municipios nuestros, o la ley que se denominó ley verbenera, que también fue reglamentada en el decreto 177 de 1952, y que se encuentra vigente. Y de eso hay polémica, o sea, frente al tema ejidos y la eventual la existencia o no de baldíos en las zonas urbanas, hasta qué punto puede aceptarse, como han venido alguna serie de pronunciamientos. Esta ley, pues, que le otorga para los terrenos ejidales facultades a los consejos municipales para efectuar adjudicaciones sobre el particular, pero el desorden no subsiste allí. Miremos un poco más y nos encontramos con otro sistema de prescripción urbana de corto tiempo, que es el de la ley 9 de 1989. O sea, el desorden que tiene el Estado y al cual nos somete a los jueces en las distintas áreas. ¿Sí? En la ley 9 del 89, el artículo 51, sobre aquella prescripción frente a las viviendas de interés social, ¿sí? Desde 1990, que ha sido modificada por la ley 388 de 1997. Y encontramos posteriormente, por ejemplo, muy recientemente, acuérdense ustedes, se expidió la ley 1182 del 2008,
Y esta ley fue modificada por la 1561 del 2012, que tiene que ver con el saneamiento y falsa tradición. Es una ley que le preguntamos a la Corte Constitucional y entonces, si la presunción es de que son bandidos, que el certificado aparecen falsas tradiciones, entonces allí, ¿qué van a hacer con esta ley? ¿Cómo van a aplicar esta ley? O la ley cuarta del 73, o la ley 200, o las presunciones con la ley 1561 del 2012, la ley 1182. Sí, de manera que el tema es complejo. ¿Y qué decimos si nos miramos, por ejemplo, el Acuerdo 1 de La Habana? En el Acuerdo 1 de La Habana se requieren, para un primer paso, 3 millones de hectáreas y luego necesitamos 10 millones de hectáreas. Entonces hay que hacer un banco de tierras. ¿Y por qué buscarlas en las zonas colonizadas, en la zona andina? ¿Por qué ir a Boyacá? ¿Por qué ir a la zona de la colonización antioqueña, que son tierras trabajadas? ¿Y por qué ir a otros sectores? Porque hay que empezar a esculcar en los archivos si hay o no titulares de derechos indeterminados, y entonces esculcamos por qué hay que juiciar, y asustan a los jueces porque ya se han iniciado hasta procesos penales. ¿Sí? La misma sentencia de 488 del 2014 ordenó la investigación de algunos jueces. Claro, el tema del latifundio es un tema que requiere mano dura. Y pues bueno, está al lado porque está el tema de la productividad también y el tema del crecimiento de la industria, ¿sí? Pero, ¿y qué tal si nosotros le agregamos los sistemas de la ley CIDRE, que ya es en materia de tierras? De manera que la última ley que tenemos es la ley, el decreto ley 902 del 2017, que procura organizar el Acuerdo 1 de La Habana, pero está reglamentado, tiene una parte motiva extensa. Entonces noten que es florido, contradictorio, desordenado el sistema. ¿Y qué tal si miramos cuáles son los jueces competentes para resolver los problemas de la tierra? Miren, esto sin traer aquí el problema del despojo de la tierra y la ley 1148 y los jueces de tierra que se crearon y estas salas especiales. Entonces, es problemático para el abogado. Bueno, ¿y yo dónde voy a reclamar? ¿Yo con qué trabajo? ¿Cuáles son los jueces? O sea, en lugar de fortalecer una jurisdicción agraria, los jueces hemos perdido la posibilidad de resolver el conflicto de la tierra y ha sido trasladado a administradores de empresas. Particularmente he tomado una postura crítica frente a los sistemas de desjudicialización de muchos conflictos, y el de la tierra es de particular importancia. Hay que creer en el juez y que darle instrumentos, pero el sistema democrático no cree en el juez. Entonces, miren, desde el punto de vista de quiénes son, no los operadores judiciales, las personas, los jueces, diciendo expresamente con esa interpretación mecanicista del juez, porque quienes intervenimos en el proceso somos seres humanos, somos personas. Entonces, ¿por qué no creamos una jurisdicción para que nos resuelvan los problemas de la tierra? ¿Por qué estar creando a cada momento? ¿Y por qué crearle a entidades administrativas y no a los jueces la posibilidad de resolver la totalidad de los problemas? El Consejo de Estado, por ejemplo, resuelve nulidades de algunos actos administrativos en materia de tierras, ustedes lo saben, ¿sí? Los jueces de tierras aplican la ley 240 la ley 1148 de vigencia temporal, si agregamos al problema contradictorio de la tierra, ¿sí? Los jueces municipales tienen unas competencias especiales sobre la ley 1561 y también los procesos de prescripción sobre bienes de particulares. Entonces, está por verse qué ocurre con el decreto ley 902 del 2017, cómo va a ser reglamentado, y falta todavía. Esto es parte del acuerdo de la Habana, hay que buscar esas tierras, ¿sí?, para entregarlas, ¿sí?, y hay que ver qué ocurre con la negociación que está en ciernes con el ELN. ¿Qué ocurre? ¿Qué va a acontecer el problema de la tierra? Luego tenemos, por eso quiero dejar esa inquietud antes de plantear el problema, y sobre todo insistirle a los jueces del país, a quienes se preocupan por este problema, a la Universidad Colombiana, ¿sí?, de la necesidad de empezar un estudio serio sobre el particular. Posteriormente, no quiero extenderme más, quiero un poco plantear la polémica entre la ley 77488 del 2014 y las posiciones que tenemos al interior de la sala. Muchas gracias. Yo le doy la palabra a la doctora. El doctor Tolosa, mi colega, se emociona muchísimo con estos temas. Ya se dan cuenta, ¿no? Hay que ponerle coto al tiempo. Pero quisiera hacer como un resumen en esta primera parte de este panel, y es el siguiente. 1. Todo se origina a raíz de una sentencia de pertenencia
contra personas indeterminadas en el municipio de Valle de Ayubolo en Casanare. El señor, el campesino, colono, inició el proceso correspondiente. Una vez que concluyó el proceso pertinente, pues con la sentencia respectiva del juez se ordenó la inscripción correspondiente y que se abriera la matrícula que había lugar. ¿Qué pasó? Que a partir de la ley 1579 del 2012, que es el estatuto del registro de instrumentos públicos y privados, se le dio una facultad a los registradores, ¿sí? en el sentido de que miraran un poco cuando se ordenaran este tipo de inscripciones si eran sí o no tierras baldías, y al respecto de eso entonces se empoderaron los registradores y entonces se negó al registro correspondiente. La Corte ha venido resolviendo el tema y la Sala lo ha venido resolviendo es a partir de tutelas, no a partir de sentencias de casación ni de sentencias de revisión. Entonces, la posición que se traía a raíz del tema de las tutelas que se han interpuesto y son las sentencias que están colgadas en la página que tienen el material, pues se inició en un principio en que INCODER o el procurador agrario colocaba la tutela respectiva o el ciudadano también podía colocar la tutela porque el registrador no quería registrar la sentencia, llegaba a la corte y entonces allí en la corte, en la sala, la discusión que dábamos era si había lugar a que se citara sí o no al INCODER en relación con ese proceso de pertenencia contra personas indeterminadas. Entonces, la postura en un inicio era que no había lugar a que el INCODER tenía que citarse en los procesos porque el código no obligaba a que lo citaran en el proceso y que además podía tener dos vías, una la vía de revisión y la otra una vía también de carácter administrativo. Entonces, en ese orden de ideas comenzó la polémica. Posteriormente, se señaló de que no había lugar a que se le considerara la tutela correspondiente al INCODER y que se procediera a hacer el registro. Luego, a partir de allí, entonces, vinieron las diferentes posturas en la sala. Entonces, cada vez que llegaba una sentencia de esta, pues, había una posición en relación de si se incluía o no se incluía al INCODER en relación con este tipo de sentencia. Y era que la sentencia, la T488 del 2014, inclusive le dio lugar a una presunción inclusive de derecho en relación con esos temas del terreno baldío. Es decir, que había lugar a que si era contra indeterminado se entendían que eran terrenos baldíos, que por lo tanto entonces el juez tenía que mirar y estudiar si había lugar o no a iniciar ese proceso o terminar el proceso de pertenencia. Pero lo más importante de ello fue que con la CTC 1776 del 2016, la que mencionó la doctora Margarita, y que el ponente fue el doctor Armando Tolosa, allí ya no se comenzó solamente a estudiar si INCODER tenía que participar o no participar dentro del proceso, sino que se fue de fondo. Y se comenzó a estudiar realmente si allí había que mirar si el artículo primero de la ley 200 del 36 estaba vigente en relación con el artículo 67 de la ley 160 de 1994. Es decir, había dos tipos de presunciones. La presunción a raíz de que a partir de cuando eran indeterminados, eran baldíos, y a partir de que la ley 200 señala de que cuando un campesino explota el terreno, pues se entiende que es propietario. Desde ese punto de vista, quisiera preguntarle al profesor Jorge Olmedo, que nos acompaña en la tarde de hoy, ¿qué piensa sobre este desarrollo jurisprudencial que se ha venido trabajando en la Corte Suprema de Justicia en la Sala Civil? Gracias, doctor. Pues personalmente, después de leer la jurisprudencia, tengo, digamos, una posición alterna frente a los planteamientos de la Corte, y es que en mi concepto, repito, muy particular, no existe un conflicto de normas entre la ley 200, específicamente entre el artículo primero de la ley 200 y el 67 de la ley 194, en la medida en que, como yo lo veo, lo que la ley 200 hace es recoger esa presunción general del inciso segundo del 762 del Código Civil, de acuerdo con la cual lo que se reivindica es la explotación de la tierra más que su titularidad jurídica. Luego, cuando el artículo primero de la ley 200 habla de la presunción de propiedad privada, no me parece que esté haciendo alusión a la propiedad privada en cabeza del explotador de la tierra, sino
a la presunción general de que estos predios no son públicos y por tanto la carga de probar que se trata de un baldío corresponde al Estado. El artículo 67 de la ley 160 del 94, al negar la calidad de poseedores a los explotadores, digamos que sigue por esa misma línea y lo que hace es, digamos, aclarar el punto en el sentido de que quien explota la tierra, quien explota un baldío no es necesariamente su poseedor, pero para mí no está negando la presunción del artículo 1 de la ley 200. Lo que está haciendo es, digamos, en cierta medida, claridad sobre el punto. Por eso difieron en parte de la posición de la Corte, la posición mayoritaria, en el sentido en que, para mí, repito, la carga de la prueba no se ha invertido. Es el Estado quien debe probar que el predio es un baldío, máxime cuando hay pruebas de una explotación económica histórica en cabeza de quien ha logrado la adjudicación del predio vía prescripción adquisitiva. Doctora Margarita, en ese orden de ideas, como señalaba el doctor Luis Armando Tolosa, que están en la posición minoritaria. Yo antes estaba con la posición minoritaria, ahora estoy con la posición mayoritaria. Ya les digo más adelante por qué, porque hago una aclaración de voto en el tema. Se venía trabajando una postura que me parece interesante, y es el tema del trámite administrativo. Sí. La sentencia 548 de 2016 revoca la 1776 de la Corte Suprema de Justicia, que había considerado que aún hoy existe la presunción del propietario por quien explota la tierra. Artículos 1 y 2 de la Ley 200 de 1936. Esa 548 lo que habla en el fondo, al revocar, es que hay una nueva interpretación de acuerdo con el nuevo ordenamiento jurídico y la protección de la tierra, etcétera, etcétera, y que por lo tanto, en esa nueva interpretación, la presunción de propietario la presunción de baldío recae en el Estado y por lo tanto le corresponde al propietario demostrar que el bien no es baldío. Como lo dijo el doctor Arnoldo, todo nace a raíz de este artículo 18 de la ley 1579 de 2012, artículo que dice más o menos, porque es interesante, además que para mí, a mí siempre me ha parecido aterrador, criterio subjetivo, no de la Corte, no quiero olvidar esto a la sala civil. Ese artículo 18 le ordena, dice lo siguiente, un segundito, posición, dice algo así, que el registrador tiene la facultad, los registradores, en los eventos en que al efectuarse la calificación de un documento proveniente de autoridad judicial o administrativa con funciones judiciales, se encuentre que no se ajusta a derecho de acuerdo a la normatividad vigente, se suspenderá el trámite de registro y se informará al funcionario respectivo para que resuelva si acepta lo expresado por la oficina o se ratifica en su decisión. Es decir, que un estudio de una sentencia que ha originado años de discusión y de controversia, primera instancia, segunda instancia, incluso en algunos casos casación, si llega a donde el registrador la orden, antiguamente las sentencias judiciales tenían que cumplirla el registrador. Con este artículo, en el año 2012, se dice que el registrador, al momento de calificar un documento, considera que no se ajusta a derecho de acuerdo a la normatividad vigente, suspende el trámite, se lo devuelve al juez y si en 30 días, a partir de la fecha de remisión, no ha tenido respuesta, se procederá a negar la inscripción con las justificaciones legales pertinentes. Imagínense la seguridad jurídica de decisiones judiciales controvertidas y discutidas por las partes para luego llegar del registrador, que de acuerdo
registradores, y escúcheme, son perfectos funcionarios, los respeto muchísimo, ellos no tienen nada, normas expedidas a mi manera de ver de acuerdo con la evolución social y política del país en un momento determinado, ayuda a que entonces, en virtud de esta norma, y cuando hubo un proceso con certificado de que no existía persona en el predio registrado, predio que en el IGAC existía, y entonces como no tenía titular inscrito, y se certifica que es contra personas indeterminadas, de acuerdo con el 407 del Código de Procedimiento Civil, que es otro tema también que no quiero tocar, pero que la sentencia de tutela ordena que en los procesos aún del Código de Procedimiento Civil se cite al INCODER. Esto es el Código General del Proceso, reglas de ultraactividad y retrospectividad, que aquí también las ordenó esa sentencia. Entonces, el registrador se le envía a la Superintendencia Laboral del Registro una directriz, instrucción conjunta número 13, del 13 de noviembre de 2014, del 488, la tutela, con salvamento de votos de los 3-2 y uno con salvamento de votos, pero luego ha sido ratificada. Se les indica en ese instructivo a los registradores que deben proceder tal y como lo describe el artículo 18 y dar aviso de la situación a la Dirección Territorial del INCODER correspondiente, así como a la Procuraduría y a la Superintendencia para la Protección, Restitución e Información de Tierras, para que inicien las acciones de tutela. Porque ahora, como es el propietario quien debe acreditar la existencia de que no es baldía la tierra, se presume entonces que son terrenos baldíos. Porque la presunción ahora es a favor del Estado. En eso estamos nosotros en contra. Y lo peor, si desde hace mucho tiempo, y ratificado con la ley, desde la ley 160 del 94, existe lo que se llama un procedimiento administrativo de clarificación y verificación de propiedad privada. ¿Qué es este procedimiento que fue ratificado luego por otras leyes y que hoy en día hace parte de la ley de compilación de tierras del 2015, que compiló todas las normas? La ley 160, artículo 48, establece un procedimiento administrativo especiales agrarios de clarificación de la propiedad. Esa ley fue modificada por el decreto 1465 de 2013 en cuanto al procedimiento para estos trámites administrativos de clarificación de propiedad privada. Y luego hay un decreto que es el 1071 de 2015 que recompiló todas esas normas y establece el trámite administrativo. ¿Qué significa ese trámite administrativo? Que cuando hay sentencias ejecutoriadas de pertenencia por prescripción adquisitiva de dominio, el registrador, en caso de que encontrara o tuviera dudas si ese predio al cual se le dictó sentencia de publicación por prescripción adquisitiva es baldío, puede iniciar un trámite administrativo de verificación de la propiedad. Ese trámite administrativo se hace con citación de los propietarios reconocidos como tales en sentencia debidamente registrada. Y si la resolución porque el trámite administrativo del INCODER y de la Agencia de Tierras resulta que el predio es baldío por la demostración y la contradicción respectiva, trámite administrativo de corto plazo, entonces ordena inscribir en el registro certificado de tradición, que es del Estado, que es predio baldío, y se anula la inscripción. Este procedimiento es claro y protector del campesino, porque lo deja como titular de la tierra, le permite que lo discute en un procedimiento administrativo y, lógicamente, si se demuestra evidentemente en un proceso administrativo debidamente controvertido que el campesino a quien se le entregó la tierra, esas tierras no eran propiedad privada, sino baldía, no tenía explotación, etcétera, etcétera, con esta confusión de leyes, es oponible, lógicamente, esa prescripción, esa sentencia, no es oponible al Estado y se anula el registro. Pero aún más, el campesino, entre los 15 días siguientes a esa resolución administrativa, puede irse mediante una acción de revisión ante la sección tercera del Consejo de Estado y discutir sobre la legalidad de la resolución, no la legalidad, sobre la eficacia de la resolución y poder discutir mediante una acción de revisión si evidentemente lo que dijo el INCODER y la Agencia Nacional de Tierras fue cierto o no de que ese predio era baldío. Las disposiciones estas decían que mientras se tramitaba la decisión administrativa de la acción de revisión, debía, dice la norma, se suspendía la efectividad de la resolución administrativa. Esa decisión de suspensión fue modificada no hace nada por la Corte Constitucional mediante una sentencia de tutela, una sentencia C, que es la sentencia 623
de 2015, si no me equivoco, en donde se dice que esa orden legal de suspensión de la resolución que declaró baldío un predio luego del trámite administrativo y sin sacar, ni despojar, ni revocar el acto inscrito en la oficina de registro, la ley decía, se suspende el trámite de la acción de revisión contra la resolución que declaró baldío el terreno, que anteriormente por sentencia había sido declarado por prescripción adquisitiva y registrado en el folio correspondiente. Esa suspensión ordenada por la ley automáticamente mediante la sentencia 623 fue declarada inexequible. Quitaron la suspensión por considerar que había una regla general en el Código Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo de suspensión de los actos administrativos, y que como había una regla general de suspensión de los actos administrativos, no había necesidad de que hubiera una regla especial para este tipo de procesos de tierra de que automáticamente se suspendían. Hoy en día, entonces, para iniciar la acción de revisión contra la resolución que declara baldío un bien, en principio no se suspende, como decía la ley 160 y todas estas leyes, sino que uno tiene que pedir la suspensión y si el contencioso administrativo lo considera de acuerdo con las reglas para medidas cautelares, suspende o no la resolución. ¿A qué vamos con esto? En que creo, respetuosamente, que no había necesidad de por tutela tumbar una cantidad de sentencias ejecutoriadas y ordenar a los registradores que no escribieran esas sentencias, ese artículo 18 fatal para la seguridad jurídica y para nosotros en la rama judicial, sino que era mucho más expedito y ágil y protector para el campesino, para el que estaba aspirando a su titularidad, dejar que el INCODER, o Agencia de Tierras, verificara, porque es que ellos no saben si son baldíos o no. Las tutelas se están revocando porque se presume ahora que cualquier proceso contra personas indeterminadas, por la presunción, como el Estado es el que no debe probar, son baldíos. Y por tanto le están anulando procesos de 4 o 5 años de toda una vida a estas personas y los declaran la nulidad para que se vuelvan a tramitar desde el comienzo. Era más prudente, en mi criterio, en nuestro criterio muy particular, que se hiciera el procedimiento administrativo que aún hoy tiene vigencia y que en un proceso de discusión con presencia del contradictor, el que estaba inscrito como tal, se verificara la legalidad y se clarificara la propiedad de ese terreno. Porque ahora lo que está ocurriendo es todo lo contrario. El campesino tiene que quedarse sin su titularidad, la cual ya tenía años de estarla poseyendo y seguramente con muchas mejoras, etcétera, etcétera, y volver a buscar abogado para defenderse y empezar el proceso nuevamente para la prueba casi que imposible, para probar que el bien no es baldío. ¿Sí me explico? Cuando entonces, de aquí en adelante, estamos protegiendo actualmente con todas estas nuevas leyes a las personas nuevas que tienen que iniciar el proceso de pertenencia, teniendo que demostrar que ese predio que han trabajado 30 años, lo han explotado, etcétera, etcétera, no es de propiedad privada, sino que no es baldío, que es mucho más complicado. En mi entender, lo que hicieron fue generarle un problema a todas las personas que han adquirido las tierras por prescripción, sobre texto de proteger a las nuevas generaciones a quienes se les van a dar tierras de aquí en adelante. Sencillísimo, INCODER asuma su misión. Haga el registro de baldíos, inicie los procesos administrativos de clarificación de propiedad, trámite administrativo, váyanse a la acción de revisión y allí se discute todo. Y dejen a las personas con su titularidad hasta tanto se defina mediante este proceso ágil, expedito y mucho mejor de protección, y no dejemos a la persona de válida echando para atrás el caso. Esa es una de las partes de nuestra subsidiariedad como pretensión para negar las tutelas al considerar que hay otra vía mucho más expedita. Algunos de nuestros compañeros dicen que la subsidiariedad no se protege cuando el trámite es administrativo. Ahí también tenemos una pequeña discrepancia respecto a esas concepciones en las tutelas. Bien, entonces invitamos a nuestros jueces o magistrados que Así están en es. parte del país. Así es, doctor Aroldo. Vamos a dar participación a los tribunales que ya se encuentran con nosotros. Vemos un tribunal muy concurrido en la ciudad de Pasto. En la ciudad de Pasto, la señora presidente de la Sala Civil Familia, la doctora Aida Mónica Rosero García. Doctora, adelante, bienvenida. Buenas tardes.
Mil gracias por la invitación. Estamos representados hoy aquí, magistrados del Tribunal Superior, jueces civiles del circuito, jueces de restitución de tierras, jueces civiles municipales, jueces promiscuos municipales. El tema, obviamente, que es muy interesante, estamos enterados de la jurisprudencia, lo que ustedes nos enviaron, y a título personal estoy de acuerdo con lo que ha comentado tanto el doctor Tolosa como la doctora Margarita, que este tema ya superó, pienso yo, el ámbito jurídico para llegar al ámbito político. Y en ese punto sería para mí la discusión. Si la Corte Constitucional, como Corte Constitucional, no como Tribunal de Casación, puede hacer esta clase de interpretaciones, personalmente pienso que es posible y que se está tras un interés superior como es el derecho a la paz y tratar de cumplir con los compromisos que se adquirió en La Habana. Entonces, es claro que a nivel jurídico la Corte Suprema, en mi concepto, tiene totalmente la razón, pero creo que en este aspecto ya rebasó el tema jurídico y debe atenderse también el tema y la coyuntura política actual, pienso yo, de la situación. Por ahora esa es la intervención, les agradecemos, queremos desde ya invitar a la Corte Suprema, Sala de Casación, que ojalá el próximo diálogo jurisprudencial lo hagan desde Pasto, estaremos encantados de recibirlo, sea en agosto o en septiembre, cuando ustedes dispongan, estaremos felices de ser sus anfitriones. Buenas tardes y muchas gracias. Doctora Aida Mónica Rosero, presidente de la Sala Civil del Tribunal Superior de Pasto, muchas gracias por su intervención y por su invitación también. Ahora vamos al Tribunal Superior de Antioquia. Se encuentra el doctor Oscar Hernando Castro Rivera, magistrado de la Sala Civil Familia del Tribunal. Doctor, bienvenido y adelante. Buenas tardes a los honorables magistrados. Buenas tardes a los honorables magistrados de la Corte y a todos los compañeros que se han conectado vía internet. Yo consideraba de gran importancia, para efecto de unificar criterios, hacer un recuento de la evolución de la línea jurisprudencial sobre el tema, pero las intervenciones precedentes de la doctora Margarita, del doctor Tolosa, de todos han ido ocupándose, y yo creo que resultaría repetitivo innecesariamente volver sobre ello. Entonces, me voy a limitar a llamar la atención sobre dos aspectos que tienen que ver con el tema. El primero es sobre el alcance que la discusión y la nueva tesis tiene respecto de los bienes urbanos. La discusión ha venido dándose respecto a los bienes rurales y que si aplicamos la presunción del artículo primero de la ley 236, que si no se aplica porque la ley 160 del 94 dijo que había que probar el dominio con los títulos originarios o con la cadena de sucesiones que hay a partir de ellos, pero no hemos tocado el tema de los bienes urbanos, que es bien importante porque tiene que ver con la vivienda de interés social, con una problemática directa de nuestra población, y que por reflejo yo creo que quedan cobijados con los efectos de esta decisión. En vigencia de la Constitución del 86 se expidió la Ley 137 de 1959, conocida como la Ley Tocaima. En esa ley se dio la nación en favor del municipio de Tocaima algunos terrenos que se requerían, cuya legalización se requería porque había ocupantes que habían construido mejoras y se necesitaba legalizar la situación de ellos. Entonces, con el fin de que fueran vendidos por unos precios módicos, se hizo esa cesión. En esa ley se incluyó el artículo 7º que extendió la cesión a todos los municipios que estuvieran en similares circunstancias al municipio de Tocaima, o sea, que tuvieran
predios donde hubiera mejoras y estuvieran ocupados por colonos para tratar de legalizarlos. Ese artículo 7º generó alguna polémica interpretativa porque se creyó que lo que había hecho era automáticamente adjudicar a todos los municipios todos los bienes que en el municipio tuviera la nación. El Consejo de Estado analizó el asunto y conceptuó, que fue a través de la sala de consulta, que eso no era así, que la cesión no es automática. Lo primero era que tenían que cumplirse las condiciones que se habían cumplido en Tocaima, y lo segundo era que los municipios lo hubieran aprovechado, haciendo los avalúos y haciendo las ventas que tenían que hacer en ese momento, y eso era para personas que hubieran construido hasta esa fecha. Los que vinieron después de 1959 a ocupar esos terrenos, ni en Tocaima ni en otros municipios gozarían de los mismos beneficios. Algunos tendrían una extensión en razón a que podrían adquirir los bienes, pero ya no por el 10% del avalúo, que era lo que la ley decía. Y hubo muchos municipios que no hicieron gestión con eso, que no tenían para ese momento ocupantes y no aprovecharon la bondad de esas normas. Entonces esos terrenos, a pesar de ser municipales, continuaron en manos de la nación, porque no se daba la condición. Ya después, con el artículo 123 de la ley 378, partidos urbanos, uno creyera que los partidos solamente rurales, con la ley también tenía previsto los partidos urbanos, perdieron esa calidad y su propiedad se radicó en cabeza de los municipios. En unos casos, para que se sirviera el municipio de ellos, incorporándolos a sus planes de ordenamiento territorial por utilidad pública y conforme a las reglas que ese ordenamiento estableciera, y se quedó en claro que los baldíos urbanos son bienes públicos administrados por los municipios. El artículo 14 de la ley 708 de 2001, modificado por el artículo 2 de la ley 1001 de 2005, autorizó nuevamente la cesión de algunos activos de algunos predios en favor de la nación ya destinados a vivienda de interés social. Luego, con estas regulaciones que acabamos de ver, pues es indiscutible que los bienes de la nación y los cedidos a los municipios, de cualquiera de las formas anotadas para vivienda, para obras de utilidad pública, son de propiedad de entidades públicas. Y como propiedad de entidades públicas, de acuerdo a lo que decía también el artículo 407, son imprescriptibles y no podrían ser adquiridos a través de los procesos de pertenencia. Esa naturaleza pública se presume, de acuerdo al fallo de la Corte, al igual que en los rurales, habría que presumir en lo urbano, porque el supuesto es el mismo. Si no se demuestra la cadena registral, la cadena de dominio, pues hay que presumir que es del Estado. En algunos casos, así sean urbanos, podrán corresponder a la nación, en algunos casos, en su mayoría, podrán corresponder a los municipios, pero siempre con naturaleza pública y por eso también imprescriptibles. La sentencia del 488 de 2014 constituye un hito jurisprudencial porque a partir de ella... Doctor, magistrado, lo quiero interrumpir brevemente para pedirle que en un minuto, por favor, concluyamos para darle la oportunidad a los demás tribunales. El tribunal se presenta con su sentencia, la decisión dice no aplica el principio de inmediatez, porque se tocan bienes del Estado, porque hay unos intereses especiales, entonces hay que tenerlos en cuenta. Y tampoco aplica el principio de subsidiariedad, porque se considera que no son susceptibles de revisión. Entonces,
lo que en algunas oportunidades dijo la Corte y repetimos en los tribunales, que las tutelas no podían prosperar por esa subsidiariedad y esa inmediatez, ya no tendría tampoco razón de acuerdo a la nueva interpretación. Con base en lo dispuesto por el numeral quinto del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil y por el Código, si se presentaba una demanda donde el registrador certificaba que no había personas inscritas como titulares de derechos reales sobre ese inmueble, el proceso continuaba, llegaba a su finalización y se profería sentencia reconociendo el dominio en favor de quien estuviera poseyéndolo. Pues ese criterio, que fue tradicionalmente defendido por la Corte y por nuestro sistema jurídico, desapareció con esta nueva interpretación y desaparece también, en mi humilde opinión, ya que desaparece con respecto a los bienes urbanos. Los terrenos baldíos adjudicables solo podrán serlo si se prueba esa tradición, que sea con las Magistrado, ¿me escucha? Magistrado. Bueno, al Tribunal Superior de Antioquia, al doctor Oscar Hernando Castro Rivera, gracias por estar con nosotros. Le pedimos que concluya su idea brevemente para que podamos dar repaso a los demás tribunales. Magistrado. Es que esa secuencia que ha habido en las sentencias, en esos cambios, hay unas sentencias que podrían despistarnos un poco, porque a pesar de que la posición, por ejemplo, del doctor Tolosa y de la doctora Margarita han sido sólidas y permanentes en apartarse de la tesis de la Corte Constitucional, algunas sentencias se pasaron sin hacer la advertencia de que había ese salvamento de voto. Yo tengo reseñada la 10.798, la 16.75 del 2007, del 10 de febrero, la primera es del 5 de agosto del 2016. Pero conversando con el doctor Tolosa me explicaba que fue un asunto de una desafortunada coincidencia que se pasó, pero que la posición sigue siendo la misma. Entonces, no fue que después de que ya la Corte tenía una posición y ellos un salvamento, ellos hubieran adherido por un par de meses a esa posición, sino fue cuestión en la técnica del salvamento de voto al momento de pasar la firma, no quedó la anotación. No es más. Gracias, magistrado. Con usted se encuentra el juez civil del circuito del municipio de Andes, Antioquia, el doctor Guillermo Rodríguez Lee. Como el tiempo premia al doctor Rodríguez Lee, le pido que en 3 minutos nos cuente su experiencia. Doctor, bienvenido, buenas tardes. No, perdimos definitivamente con el Tribunal de Antioquia, doctora Lordo, mientras restablecemos la comunicación con la doctora Muriel Maza Costa, que se encuentra en el Tribunal de Medellín. Doctora Muriel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Atendiendo todas estas sentencias que se han venido comentando y el desarrollo jurisprudencial tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema, me llaman la atención algunos aspectos. Por ejemplo, tengo un caso de un proceso de pertenencia tramitado en mi juzgado, yo soy la juez 14 civil del circuito, donde, si bien es cierto, no fue se discutió predio baldío en suelo rural, sí se trató de un predio baldío en suelo urbano,
donde la ley 388 del 97 señala que todos estos terrenos baldíos que se encuentran en suelo urbano y que no constituyen reserva ambiental pertenecen a las entidades territoriales, es decir, a los municipios o a los distritos o departamentos. En el caso, pues se adelantó el proceso de pertenencia, se dictó la sentencia y se le dijo a la registradora de Instrumentos Públicos de Medellín que registrara la sentencia. Esta mandó la nota devolutiva diciendo que no la registraba porque el certificado que se aportó y que fue expedida por esa oficina de registro señalaba que el bien no tenía antecedentes registrales. El juzgado, dentro de los 30 días a que se refiere el artículo 18 comentado, le insistió en que hiciera el registro porque dentro del proceso se había hecho una valoración probatoria que le llevaba a la convicción y certeza al juzgado de que se trataba de un bien privado y no de un bien baldío. Sobre lo que decía la doctora Margarita sobre la prueba diabólica para que el juez pueda tener la certeza de que sí es un bien privado y no un bien baldío, atendiendo que en Colombia no existe un registro de cuáles son los bienes baldíos, pues el juzgado analizó lógicamente la inspección judicial que se practica, el dictamen pericial, que el perito dijo que consideraba que era susceptible de prescripción. Se aportó una cantidad de pruebas documentales de catastro municipal en donde adjudicaban una referencia catastral al bien, en donde se le cobraba impuesto predial, en donde se registraba ante catastro como propietario a esa persona y pues como se trataba de un bien urbano y no rural, pues se ofició al municipio de Medellín para que nos dijera si ese bien estaba incluido dentro de los que figuraban como de naturaleza baldía del municipio. El municipio nos contestó que pudo verificar que el inmueble objeto del proceso no está construido sobre terrenos de uso público o fiscal. Entonces, con este material probatorio se llegó a la conclusión de que era un bien privado y por lo tanto se ordenó la pertenencia. Se le insistió al registrador por segunda vez, nuevamente lo devolvió diciendo que no lo registraba. Ya la tercera vez en que se le insistió, se le dijo que si no lo registraba se le procedería a compulsar copias disciplinarias y penales. Y luego de un año de insistir en 4 oportunidades del juzgado para que el registrador registrara la sentencia, de la amenaza de la compulsación de copias, procedió a registrar la sentencia. Entonces, las conclusiones a las que yo llego en todos estos trámites que nos toca a los jueces y frente a todo este análisis jurisprudencial que se ha hecho, es primero que si bien comparto lo que dice la Corte Constitucional en el sentido de que son los jueces los que deben de manera razonada y decretar pruebas de oficio y valorar todas las pruebas e indicar razonadamente por qué consideran que es un bien privado y no baldío, no estoy de acuerdo, y como lo decía la doctora Margarita, de que promuevan prácticamente en esa sentencia, se está promoviendo un desacato de los fallos judiciales y le da prácticamente la potestad a los registradores para que sean ellos los que determinen cuáles son los bienes baldíos. Es decir, no es aceptable que el registrador me dijera a mí en 4 oportunidades y un año para registrar la sentencia de que ese era un bien baldío porque no tenía antecedentes registral, cuando yo me demoré practicando un proceso, agoté el órgano jurisdiccional practicando pruebas y llevando una convicción para que sea el registrador el que me diga cuál es el bien baldío. Entonces, esa parte no la comparto de la Corte Constitucional, estoy de acuerdo con la doctora Margarita. Lo otro que considero y que se debe trabajar es en que las oficinas de registro y las oficinas de catastro deben tener unificada su información, porque no es posible que el catastro tenga a una persona como propietario, le asigne un número de propietario, una referencia catastral, le cobre impuestos y la oficina de registro no tiene antecedente registral del mismo predio. Entonces, estas dos oficinas debieran trabajar conjuntamente sobre estos predios y bueno, con el trabajo que se está haciendo de aquí al 2025, que es el plazo que tiene el INCODER y Agencia Nacional de Tierras para poder determinar cuáles son los bienes baldíos que tiene el Estado, pues los jueces tenemos que buscar la forma de aplicar la ley. Y yo pienso que este artículo 18 de la ley 1579 del 2012 no le está dando facultades al registrador como se la dio la Corte Constitucional en la sentencia para que no registre la sentencia. Simplemente le está diciendo, usted suspende el trámite registral, pero si el juez le insiste, regístrela y coloque la salvedad necesaria. No puede él en una segunda oportunidad nuevamente devolver el trámite como se hizo en este caso. Y finalmente, considero que para que se pueda aplicar esa presunción de bienes baldíos,
frente a los inmuebles que no tienen antecedentes registral, se necesita que exista una norma que así lo diga, es decir, que expresamente el legislador diga que todo bien que no tiene antecedentes registral no es susceptible de ser demandado para que en un proceso de pertenencia, porque es que el artículo 407 antes del Código de Procedimiento Civil, hoy en el Código General es el 357 y no estoy mal, nos dice que con un certificado del registrador donde indica que el bien no tiene antecedentes registral, debemos iniciar el proceso de pertenencia, debemos practicar pruebas. Entonces, ¿para qué agotar el aparato jurisdiccional iniciando un proceso de pertenencia con un certificado del registrador que nos dice que no tiene antecedentes registrales si después el registrador va a decir que no inscribe la sentencia? Entonces, no puede ser así. Así como está el artículo 18, el registrador debe, si el juez insiste, inscribir la sentencia, a menos que se pida una ley que nos diga que estos bienes no serían sujetos de un proceso de pertenencia. Muchas gracias. Doctora Muriel Maza Acosta, juez 14, civil del circuito de Medellín, muchas gracias por acompañarnos. Doctora Araujo, regresamos a nuestro set para dar inicio a la tercera parte de este panel. Tiene la palabra, doctora. Doctor Hermano, hay una cosa interesante y es esta. El Estado ha hecho 3 esfuerzos posibles con el objeto de tratar de llevar y elaborar y hacer una buena reforma agraria. La primera fue la Ley 200 de 1936, tal como le explicó el doctor Alejandro Tolosa. Luego vino la Ley 135 de 1968, que creó el INCORA para que cumpliera esa función, ¿sí? Y por último, a partir de la Constitución de 1991, se pidió la Ley 160 de 1994, que es la que ha generado también la polémica respectiva. Al respecto, ¿usted qué piensa como profesor universitario que ha estado trasegando en estos avatares del desarrollo de esta ley? Porque esta ley 160 de 1994 es la última ley que pidió el Estado, donde estableció que en 16 años había la posibilidad de poder legalizar todos los terrenos que tienen que ver con los temas de colonos y temas partidos. Muchas gracias. Evidentemente, aquí en este panel hemos discutido precisamente 2 posiciones en torno al problema que se ha suscitado aquí. Y específicamente la Ley 200 en su artículo 1 y 2, como ya se ha dicho, con suficiencia establece la presunción respecto de bienes privados. Es decir, por la explotación económica Sin embargo, la Ley 160, como bien explicó el doctor, en su artículo 67, trae una nueva presunción, entonces estaríamos en de una de ellas establece la presunción del área privado y la presunción del público. Digamos que la sentencia de la Corte Constitucional 468 trae esa dicotomía entre ambas normas. Pero por si fuera poco, esas 2 posiciones que ya se han dispuesto aquí, existe una tercera posición, es precisamente la del doctor Ariel, en la cual dice que la presunción de la continuar con nuestro foro en estudio. Retomando un poco, ya se han expuesto aquí con suficiencia 2 posiciones en torno a las presunciones. Vimos que la sentencia que inició todo el debate fue la 488 de la Corte Constitucional y posteriormente la providencia del doctor Tolosa, que trata de conciliar ambas presunciones, tanto la de la Ley 200 como la Ley 160. Sin embargo, aparece una nueva posición, que es la del doctor Ariel. Correcto, ¿te parece? ¿Qué es lo que hemos dicho? La del doctor Ariel Salazar, en virtud de la cual él entiende que en vigencia de la Ley 160 ya no se aplica la presunción del artículo 1 y 2 del Ley 200. Es decir, prácticamente se está diciendo que la presunción quedaría como si el bien se presumiese baldío. Ahora, si bien es cierto, la ley es pretendieron, digamos, generan esa dificultad, la dificultad uno la podría plantear también en el terreno. Entonces, a partir de qué momento, en qué momento debe entrar a probarse que efectivamente el bien es baldío. ¿Por qué razón? Porque si la prueba se debe presentar al momento de la demanda, pues entonces estaríamos casi que pidiendo una prueba diabólica para que pretenda adquirir el bien por prescripción. Ahora, si es con posterioridad, no se entiende la razón por la cual no se da trámite al trámite administrativo que la doctora
muy bien lo indicó y que permitiría pues de alguna manera sobrellevar un poco la dicotomía que se ha presentado. Con todo, sin duda alguna hay que tener en cuenta también que las providencias de la Corte han indicado que el folio de matrícula inmobiliaria no debe ser la única prueba que se debe tener en cuenta a efectos de determinar si el bien es baldío o no. Y en tal virtud, también ha hecho, haciendo alusión precisamente a las presunciones, ha dicho también que cuando hay actos positivos en los predios o cuando incluso existen fichas cadastrales, no debe presumirse que el bien es baldío, sino todo lo contrario, que el bien es de uso apropiable por prescripción. De tal manera que frente a esas tres posiciones, muy seguramente los jueces se encuentran en dificultades, porque frente al antecedente de que la Corte Constitucional ya está compulsando copias por no verificación previa de esa situación de baldío del bien, pues entonces ya es más difícil el ejercicio de la judicatura respecto a la determinación de los bienes. Continuamos con el doctor Armando Tolosa. Muchas gracias. Yo quiero agregar algunas ideas en torno a las presunciones y un poquito el contraste entre la posición de la Corte y la T488. Quiero señalar que la T488 es una sentencia T y en ella hubo aclaración y salvamento de voto. Y las sentencias T son de una sala de decisión. Quiero señalar que del mismo modo la sentencia T488, como lo expresamos en nuestra posición y en los distintos salvamentos y frente al tópico de las presunciones y de las pruebas que tienen que aportarse, tal como lo planteaba allí el profesor que me antecedió, el profesor Germán. Mire, hubo un control de exequibilidad de la Corte Constitucional del artículo 407 y sobre la prueba que se aporta para efectos de uso capital. En la sentencia C383 de 2000, allí se demandó concretamente el artículo 407. Se fue allí es una sentencia C, doctrina constitucional, y allí amparó la posibilidad de demandar a indeterminados o cuando se certificaba que no aparecían titulares de derechos reales principales. Esa posición, ese texto fue nuevamente demandado y vino la sentencia C275 del 2006 de la propia Corte Constitucional. Estas sentencias constituyen doctrina C y las sentencias C son decididas por el Pleno de la Corte Constitucional. La sentencia T por una de las salas que les corresponde. Hay, por ejemplo, en el salvamento citamos y en la sentencia un segmento de la tesis. Por ejemplo, dice la exigencia de aportar el folio en esta sentencia C, ¿sí?, que es doctrina obligatoria. La exigencia de aportar el folio de matrícula inmobiliaria para acreditar la propiedad sobre los predios sobre los cuales se reclamaba no implica una actuación arbitraria o caprichosa por parte de la autoridad judicial accionada. Antes bien, con ella se da cumplimiento a las disposiciones del Código Civil que disciplinan la transmisión del dominio sobre bienes raíces, la cual requiere el otorgamiento de escritura pública y su correspondiente inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Por tratarse de una solemnidad exigida por la ley, la constancia de la inscripción en el registro como prueba de la tradición de bienes no admite ser suplida por testimonios u otros medios probatorios. Bien, ahí insiste en el tema y cómo el certificado, o sea, enfrenta el problema en esas dos sentencias de certificado positivo y certificado negativo, que son los que certificado positivo si aparecen titulares y certificado negativo si aparecen indeterminados en esas sentencias. Esas sentencias mantuvieron la exequibilidad del precepto. La sentencia T488 no enfrenta este problema de la propia doctrina de la Corte, ¿sí? Del mismo modo, las actuales sentencias de la posición mayoritaria tampoco enfrentan la doctrina probable que tenía la propia Corte Suprema a través de casación, donde se aplicaba la presunción. Si no aparecían titulares de derechos reales y si el bien estaba explotado, la presunción estaba a favor del ciudadano. O sea, el tema era tornar culta, trabajar la tierra, sí, explotarla. Y de ese modo la presunción giraba a favor del usucapiente, del poseedor.
Esa doctrina fue sostenida por la Corte, sí, inclusive casó decisiones del Tribunal de Cundinamarca, de la Sala Civil Familia, donde sostuvo la aplicación de la ley Tocaima que citaba el doctor Castro. Esas sentencias tampoco son enfrentadas conceptualmente en la nueva posición mayoritaria de la Corte. Esto para señalar un poco cómo el tema de las presunciones, y como lo reiteraba aquí el profesor Upey, el 762, con la presunción a favor del poseedor conserva todo su vigor. Bueno, doctor, muchas gracias. El tiempo pasa cuando hay temas tan interesantes como el que estamos tratando hoy. De tal forma que le pedimos al señor presidente de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Montería, Marco Tulio Borja Paradas, que se prepare para su intervención. Lo mismo que el señor registrador seccional de instrumentos públicos de Buga, a quienes les pedimos, por favor, que en 2 o 3 minutos hagan su intervención. Bienvenidos. Montería, adelante. Buenas tardes, de acá del Tribunal Superior de Montería, Marco Tulio Borjas Paradas, para socializar sobre el tema una sentencia que profirió el Tribunal de Montería en el año pasado, 2016. Bueno, de todo, pues voy a extraer un punto, y es que en esa sentencia el Tribunal de Montería consideró lo siguiente, que la presunción del artículo 1 de la Ley 200 del 36, con base en esa presunción sostener que ya queda acreditado la propiedad privada, pues resulta ser, a nuestro modo de entender, una norma que no que va en una norma sistemática que contradice la Constitución del 91 y la nueva legislación agraria o la legislación agraria y de reforma agraria que se expidió a partir de la Ley 160 del 94. Si uno acepta esa tesis de que con solo la explotación económica de un predio rural que no tiene antecedente registral de registro ya queda acreditada la propiedad privada, pues entonces queda sin piso toda esa legislación agraria, toda esa reforma agraria, y todo lo contrario. Consideramos que una tesis que en vez de ser favorable para el campesino puede ser peligroso para la reforma agraria, porque con esa tesis un latifundista o una persona que es propietaria de otros predios rurales o una persona cuyo patrimonio supera los 1.000 salarios mínimos legales, entonces ya podría hacerse a una tierra que podría ser baldío. Entonces de esa manera contradice. Además, ha dicho la Corte Constitucional en otras sentencias, por ejemplo la C-544 del 2012, que leyes, normas legales que se expidan en donde contradicen esos objetivos de la reforma agraria, de que las tierras baldías lleguen a campesinos de escasos recursos económicos, que no tengan tierra suficiente y que no tengan otros predios, pues esas normas vulnerarían o vulneran el principio de no regresividad o el principio de progresividad. Entonces, si eso pasa con esas normas que vulnerarían el principio de progresividad, pues las interpretaciones que se hagan también de normas legales con un sentido de alcance en donde truncan esos objetivos de la reforma agraria, pues también a nuestro modo serían interpretaciones que vulneran el principio de progresividad. Eso así en términos muy rápidos, pues uno de los fundamentos que tiene el Tribunal Superior de Montería para considerar que esa presunción del artículo 1 de la Ley 200 del 36 ya es asistemática. Y finalmente que es cierto que hay normas de reforma agraria de la Ley 160 que se remiten o que hacen mención al artículo 1 de la Ley 200 del 36, pero hacen mención al artículo 1 de la Ley 200 del 36 no para revivir esa presunción, sino la remisión es para entender qué se entiende por posesión económica. O sea, cuando se remiten tienen como fijación es el inciso segundo de ese artículo 1 de la Ley 200 del 36. Entonces, muchas gracias porque el tiempo apremia.
Julio Borja Paradas, presidente de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Montería. Damos la bienvenida al doctor Rodolfo Yanguas Rengifo, él es registrador seccional de instrumentos públicos de Buga. El doctor Rodolfo es especialista en Derecho Público, Derecho Administrativo y cuenta con una maestría en Derecho Público de la Universidad Santiago de Cali. Doctor Rodolfo, bienvenido, 2 o 3 minutos para su intervención. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes, honorables magistrados, compañeros que se encuentran en línea en este momento. Bueno, cuando yo inicié mi trabajo como registrador seccional de instrumentos públicos de Buga, pues me llamó poderosamente la atención el tema que ustedes están tratando frente al artículo 18 y la posibilidad de no cumplir una decisión judicial. Es un tema muy complejo en virtud de que las decisiones judiciales, pues obviamente todos sabemos que gozan de la presunción de legalidad, justeza y acierto. Y precisamente la garantía de un Estado social y democrático de derecho radica en que todos cumplamos las decisiones judiciales. Sin embargo, también al analizar cuál es el fundamento del legislador en su libertad de configuración legislativa, de darle al registrador seccional una facultad tan importante, incluso hasta de sustraerse del cumplimiento de una orden judicial, pues finalmente se puede lograr entender sin tratar de justificar, en la medida en que pues estamos en un debate netamente académico, pues que en últimas la función de salvaguarda de la fe pública y la estabilidad jurídica se está tomando muy en serio. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, realizar un control administrativo a una sentencia que goza de la presunción de legalidad, que goza finalmente de la facultad o del principio de intangibilidad de la cosa juzgada y que presume que tiene que ser cumplida de inmediato por los funcionarios judiciales, eso obviamente teniendo en cuenta la sentencia T488, que muy bien lo dijo el honorable magistrado que habló y dijo, bueno, una sentencia T en últimas es una sentencia que no es una sentencia de unificación, que ya sabemos todos que la ratio decidendi y las sentencias de unificación pues tienen fuerza material de ley, sin embargo las sentencias de tutela en últimas pues es frente a un caso en particular, los efectos son interpartes y todos los efectos que sabemos de las sentencias de tutela. Sin embargo, al analizar la situación, cuando veíamos que existía la posibilidad, la suspensión de los 30 días para evitar el registro, en aras de verificar que se hubieran dado todos los presupuestos, cuando ya se hizo en un juicio que fue justo contradictorio, donde se presentaron las pruebas, donde se cerró la dialéctica del discurso precisamente frente al juicio que se llevó a cabo, pues resultaba completamente complejo. Sin embargo, en este momento pues tenemos que tener en cuenta que existen unas directrices. Quiero decir que no hablo a nombre de la Superintendencia de Notario de Registro, que mi posición es netamente académica y vale la pena aclararlo, si no me tocaría empezar a repartir hojas de vida a partir de hoy. Sin embargo, lo que quiero decirles básicamente con esta situación es que resulta muy, pero muy compleja. ¿En qué sentido resulta complejo? Que todos sabemos que precisamente la institucionalidad se basa en el cumplimiento y acatamiento de nada más ni nada menos que de las decisiones judiciales. Son las decisiones judiciales las que llevan a que un Estado pueda hacer efectivo pues los derechos que están siendo debatidos precisamente ante las autoridades que se pusieron a discusión, y que una autoridad administrativa ejercer un control de una manera tan compleja frente a un debate que ya se cerró resulta muy, pero muy, pero muy complejo. Teniendo en cuenta que agradezco enormemente, teniendo la posibilidad de ser registrador seccional, de habérseme confiado una función tan grande, de incluso no acatar una decisión judicial si se encuentra que va en contravía precisamente del orden jurídico y del principio de legalidad, poniendo en armonía el principio del establecimiento de un orden justo. Pero la sentencia T488 dice que incluso el preservar el orden justo implica también el desconocer las decisiones judiciales. Frente a esto resulta muy complejo, porque cuando uno abre una brecha en un sistema institucional, pues esa brecha es compleja porque se abre para que entre el bien, pero también se puede abrir para que entre el mal. Sin embargo, pues obviamente agradezco nuevamente la confianza que se le brinda a los registradores seccionales para poder interpretar si se cumplió o no se cumplió, o si se cumple o no se cumple, o si la sentencia en realidad nos encontramos frente a una verdadera vía de hecho. Porque en última, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de excepcionar una decisión judicial, con la complejidad que tiene excepcionar una decisión judicial. Hay unos planteamientos y unos lineamientos que se debe tener en cuenta, incluso frente a la insistencia procede la no inscripción. Les voy a decir cuáles son los fundamentos. Primero, la motivación. Se debe motivar. Disculpe que le interrumpa, señor registrador. Tenemos apenas 10 segundos para que por favor concluya, porque ya estamos llegando al final de nuestros diálogos. Por favor.
Bueno, la conclusión que tenemos que tener todos es que estamos frente a un debate supremamente complejo, frente al acatamiento de las decisiones judiciales. Sin embargo, también tenemos que confiar en las otras entidades del Estado y determinar que finalmente la guarda de la fe pública y la legalidad y la estabilidad jurídica pues está siendo bien cuidada en manos de funcionarios que están dispuestos siempre a acatar las normas y a acatar las decisiones judiciales en principio. Y el no acatar la decisión judicial tiene que ser, en últimas, algo absolutamente excepcional. Bueno, muchas gracias al señor registrador seccional de instrumentos públicos de Buga, a los demás participantes. El tiempo realmente apremia. Hemos tenido bastante actividad en nuestras redes sociales, a los magistrados y a los jueces que no pudimos vincularnos en nuestra transmisión, invitarlos para nuestra próxima ocasión de nuestros diálogos, teniendo en cuenta que el tiempo ha corrido muy rápido. Doctor Haroldo Quiroz, los últimos minutos para el cierre y las conclusiones. En primer lugar, decirle al señor registrador Rodolfo que no es necesario que reparta hoja de vida todavía. ¿Listo? Esto es se llaman diálogos, son debates abiertos, donde lo que queremos hacer es una construcción de reflexión, ¿sí? En este momento no estamos diciendo desobedecer la sentencia ni la providencia de nuestra propia sala. Lo que estamos diciendo es, hay una posición mayoritaria, hay que seguir por ese sendero de la posición mayoritaria en este momento, y por supuesto están dos salvamentos de voto que también se podrán tener en cuenta más adelante, pero por ahora hay que cumplir las decisiones mayoritarias, y especialmente que la sentencia, la T548 del 2017, dio la orden inclusive a la Escuela Judicial que hiciera las capacitaciones respectivas a todos los jueces del país. Entonces estamos llamando al cumplimiento de esas posiciones mayoritarias en razón de que allí existen algunas justificaciones, y por supuesto estos diálogos son procesos de construcción. Invitamos nuevamente a nuestro siguiente diálogo, que es el 8 de agosto, martes 8 de agosto. Sí, los temas va a ser el tema de seguro, ya, y vamos a hablar sobre las cláusulas de seguro en algunas provincias, ahí sí de temas de casaciones y las posiciones que ha tenido la Corte. Le damos la palabra a la doctora Sofi para que cierre entonces este panel desde acá de la ciudad. Falta Tunja, nos gustaría oír a Tunja, por favor. Buenas tardes. Sí, agradecemos mucho. María Julia, bienvenida a nuestros diálogos con la justicia del Tribunal Superior de Tunja. Adelante, 2 minutos, por favor. Sí, buenas tardes y gracias. En realidad Boyacá es el más llamado porque a nivel nacional se dice que el único que mantiene resistencia al fallo de la Corte Constitucional es el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja. Y lo dicen con toda la razón porque tenemos elementos de convicción, históricos, de tradición y de conocimiento para hacerlo. Yo solamente quiero, en nombre del tribunal, hacer 3 manifestaciones, y es que este tribunal analizó muy despacio la sentencia 548 y encontró que en el estudio histórico, en el recuento histórico y en el apoyo argumentativo que se basa, es equivocado. Vale la pena que se tomen otras referencias como los libros del doctor Marco Palacios y los libros del doctor, el libro de quién es la tierra y el libro del doctor Álvaro Tirado Mejía. Me parece que los jueces de la República y los magistrados de los tribunales, en un tema tan trascendental que es el primer tema del país, estamos llamados a estudiar desde el punto de vista histórico cuáles son los problemas sociales, los conflictos sociales, qué respuesta ha dado el tribunal, si han tenido aplicación las reformas legislativas y a qué se debe que hasta ahora esas normas no hayan tenido vigencia por inaplicación. Cuando se habla de progresividad de los derechos y se habla de progresividad en materia jurisprudencial, se refiere es que estén a tono con los criterios del derecho humano, del desarrollo humano y de las condiciones de vida de las personas. Consideramos como tribunal, o considero personalmente, que en este sentido la sentencia T488 y la sentencia T548 es totalmente regresiva. Los tribunales del país y los magistrados tenemos la competencia e independencia y autoridad jurídica suficiente para poder decir que no se ajusta a los requerimientos constitucionales, y es regresivo porque prácticamente vuelve a las exigencias de aquella famosa sentencia de 1926 al colocar en manos y en cargas de los campesinos exigencias legales, exigencias constitucionales y exigencias procesales que no
no fueron concebidas por el legislador. En segundo lugar, y advirtiendo que no tenemos más tiempo para intervenir, el Tribunal Superior de Tunja se ofrece, asume la responsabilidad y el Tribunal de Boyacá, en consulta con el señor gobernador de Boyacá, ofrece que en este departamento, a costo del departamento y organizado por el departamento, con la venia desde luego de la Corte Suprema de Justicia, se adelante un foro nacional sobre este tema. Me parece que la importancia lo requiere, que la trascendencia lo exige, que la conflictividad social que se está generando en el país es muy grave como para que los jueces de la República entendamos que este no es un tema procesal. Finalmente quiero plantear dos cosas. Con la posición de la Corte Constitucional se está cuestionando la honestidad de los tribunales y jueces del país. Se está trasladando el calificativo de que los jueces estamos incurriendo en despojo de las tierras públicas y prácticamente es trasladar en la Judicatura Nacional un comportamiento de corrupción, lo cual no es cierto. Prueba de ello es que en el Tribunal Superior de Tunja y a los jueces civiles del circuito de Tunja, la Fiscalía General de la Nación le ha hecho inspecciones en todos los juzgados para verificar cómo han tramitado y cómo han solucionado los procesos de pertenencia y los procesos de saneamiento. Me hubiera gustado referirme a temas más connotables porque no se reduce a decir que hay defecto fáctico y defecto orgánico porque los jueces carecemos de competencia. Valdría la pena desde el marco de vista historiográfico analizar con mucho más fundamentación en el gobierno de Laureano Gómez y López Pumarejo, con la propuesta de Jorge Eliezer Gaitán, con lo que implicó el movimiento de la APEN, cómo se manejó en ese entonces el problema de tierras, para ver que la respuesta que se está dando hoy no es nada diferente a lo que sucedió entonces. El conflicto social sigue latente. Respetuosamente a la Sala Civil ofrecemos, solicitamos, nos parece pertinente, nos parece necesario el Foro Nacional, hemos insistido en ello. No sé qué intereses haya detrás de estos asuntos porque a nivel nacional el Ministerio de Agricultura y a donde hemos buscado promoverlo no se ha dado. Nos gustaría participar en otro escenario. El Tribunal de Tunja, por convicción, en lo que a mí respecta, comparte los argumentos del doctor Armando Tolosa. Es una respuesta al ciudadano, es una respuesta al trabajo digno y honrado, y de ninguna manera es que los jueces de la República nos estemos prestando a el desalojo de las tierras. En 30 segundos quiero decir que en el departamento de Boyacá y en muchos departamentos los jueces de los tribunales han optado por rechazar demandas, los abogados por no presentarlas, se ha adelgazado la jurisdicción ordinaria porque se quiere trasladar a un tema administrativo o un asunto judicial. Hay problemas de acceso a la administración de justicia, hay un asunto de denegación de justicia y hay un asunto de burla y desalojo institucional generalizado a los derechos de los trabajadores sobre la tierra. Un tema gravísimo que fue el que generó la violencia en Colombia. ¿Cuál paz para Colombia si el conflicto sigue germinándose al ahondar por vías de tutela en un control administrativo a los jueces y al desconocer los derechos de los campesinos de Colombia? Agradecemos a la Corte, esperamos tenga eco nuestra solicitud respetuosa y nuestra propuesta de asumir el costo y asumir todo lo que implique el Foro Nacional sobre este tema, que debe darse con los actores que es la Corte Constitucional, la Corte Suprema, la Superintendencia y desde luego la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de Agricultura. Muchas gracias y mis compañeros presentan un saludo a todos. Doctora María Julia Figueredo, presidenta de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Tunja, muchas gracias por su participación y por la invitación a ese gran foro nacional. La Corte Suprema de Justicia acepta la invitación y desde ya empezaremos a trabajar para llevarlo a cabo. Muchas gracias. Doctora Sofía Soraya Mosquera, presidenta del Tribunal Superior de Manizales, gracias por ser nuestros anfitriones. Un saludo especial también a todos los magistrados que integran este tribunal. Sus palabras de cierre, por favor. También invitarlos a que el próximo 8 de agosto no se pierdan nuestra siguiente emisión de Diálogos con la Justicia con el tema cláusulas de seguros. Doctora Sofía Soraya. Gracias.
Solo para cerrar, tengo que decir esto. Evidentemente el tema es muy complejo, trasciende lo jurídico porque tiene unas repercusiones profundas en lo social, que además con lo que no se compadece el desorden legislativo del cual nos habló el doctor Luis Armando Tolosa y que no podemos negar. Pero el problema es que se le ha trasladado al juez municipal y al juez de circuito prácticamente, digo yo, la carga de la prueba, porque entonces ya el juez es el que va a tener que recibir la demanda. No se puede negar cuando la demanda es contra indeterminados, pero de manera oficiosa realizar todas y decretar todas las pruebas que sean necesarias para poder esclarecer la naturaleza jurídica del bien, con el agravante de que ni siquiera las entidades del Estado conocen cuáles son esos bienes, cuál es la naturaleza jurídica, cuáles son los bienes que pertenecen al Estado, cuáles tienen la naturaleza de baldíos, y entonces, ¿qué tiene que hacer el juez? Suspender el proceso, negar las pretensiones, concederlas con las pruebas que tiene. Se ve el juez enfrentado a una muy difícil decisión, y encima de todo con la posibilidad de una denuncia penal, de una investigación disciplinaria. Entonces el tema lógicamente no queda aquí. Aplaudo también la iniciativa del Tribunal de Tunja y ojalá se lleve a cabo al foro y nos inviten. Muchísimas gracias a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al doctor Haroldo Quiroz Monsalvo, a la doctora Margarita Cabello Blanco, al doctor Luis Armando Tolosa Villabona por tan generosa visita, al haber atendido nuestra invitación, al doctor Jorge Olmedo Upegui Vélez y al doctor Germán Andrés Gómez Cardona, que nos acompañaron como académicos en esta mesa principal, y especialmente quiero agradecerles a los jueces, a los servidores que se encuentran aquí, que yo sé que tuvieron que apretar sus agendas para asistir a estos foros, están muy interesados. Manizales siempre ha estado presente en los diálogos con la justicia y seguirá así. Muchas gracias, señores y señores, por su atención, y a los magistrados, también a los magistrados y a los distritos que estuvieron acompañándonos vía streaming en Pasto, en Antioquia, Montería, Tunja y Buga. Mil gracias por interactuar con nosotros el día de hoy. Doctora Sofía Soraya Mosquera, al Tribunal Superior de Manizales, a todos sus integrantes y a las personas que estuvieron en este auditorio del Palacio de Justicia, y por supuesto a nuestros seguidores en el país, quienes permanecieron conectados a través de nuestras páginas web y redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el 8 de agosto con cláusulas de seguros en nuestra próxima edición de Los esperamos en Pasto.